¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegra mucho saludarlos. Pues bueno, como saben, mi nombre es Guru Yodakar, es mi nombre espiritual. Y pues voy a compartirles un poco más acerca del tema que venimos ya compartiendo, que tiene que ver con la soledad. Esta sería una segunda parte. Y pues bueno, vamos a comenzar con algo muy importante, algo muy interesante que tiene que ver una es identificar justamente ese estado, esa emoción o ese sentimiento de soledad. El que te observes a ti mismo, el que te está llevando a experimentar, qué emociones te está llevando a experimentar. Cuando entramos en ese punto que tiene que ver con la soledad o cuando entramos en ese sentimiento, vivimos muchas experiencias, muchas emociones, muchos sentimientos que van de la mano con la soledad. Y algo importante es que nosotros debemos de hacernos conscientes de ese sentimiento, hacernos conscientes de eso que nos está haciendo sentir, ¿ok? De identificar justamente ese estado en el cual yo estoy, para que a partir de ese estado nosotros podamos trabajar en eso, ¿no? Si yo en ese momento me siento sola, es importante identificarlo, es importante observar qué me está haciendo sentir para yo poder trabajar en eso. Sé que a veces es complicado y sé que a veces es muy difícil porque a veces creemos que ya no hay salida, a veces creemos que el estar ahí es lo único y que ya nos va a ser muy complicado salir de esa experiencia, pero en realidad no. Como les dije en la primera parte, en nuestra primera plática, seguimos teniendo esa oportunidad para poder salir adelante, para poder salir victoriosos de esa experiencia. Y a lo largo de todo este año, más de un año, que a lo mejor hemos experimentado muchas experiencias complicadas o desafíos o situaciones difíciles en todo sentido, y una de ellas es el sentirnos solos. A pesar de que a lo mejor hemos estado acompañados, realmente nos seguimos sintiendo solos. Y esto que les he venido platicando en mis clases es justamente el que nosotros podamos salir victoriosos de esta experiencia, y es de todas las experiencias que podamos nosotros vivir y experimentar. La idea de esta vida es vivir una experiencia, es disfrutarla de la mejor manera con las oportunidades que nosotros tenemos día con día, pero no importando cuál sea la situación, tenemos la fortaleza, tenemos la fe en nosotros, tenemos esas ganas y tenemos esa voluntad para poder levantarnos y continuar. Acuérdate que muchas veces, no importando cuántas veces nosotros nos lleguemos a simplemente a caernos, y no importa cuántas caídas podamos tener a lo largo de nuestra vida, la idea es que nosotros tengamos la fuerza para poder levantarnos nuevamente. Y esas oportunidades y esas ganas de levantarnos es lo que finalmente nos va a mantener de pie, y nos va a mantener que podamos continuar, y nos va a dar la victoria sobre nosotros mismos, sobre nuestra emoción, sobre nuestros pensamientos. Y esta parte de soledad muchas veces viene desde un pensamiento y se convierte en esa emoción, y luego esa emoción la registra nuestro cuerpo, y entonces nuestro cuerpo responde hacia ese pensamiento y hacia esa emoción, y cuando lo hacemos parte de nosotros es cuando se vuelve todavía más difícil de poder soltarlo, de poder trabajarlo, de poder liberarlo. Y parte de esta plática es que tú puedas comprender y que tú puedas recordar, que puedas entender que tienes esa oportunidad de que lo que sea que experimentes, tú puedes salir adelante, que lo que sea que tú experimentes, tú puedes ir a través de ello, pero es importante enfrentarlo, es importante no darle la vuelta a la adversidad, no darle la vuelta a la soledad, no darle la vuelta a los desafíos, sino simplemente
poder enfrentarlos, porque a través de eso es que nosotros también vamos a darnos cuenta que podemos ir a través de eso. Nos vamos a dar cuenta que tenemos esa, ¿cómo decirlo? Esa capacidad para poder ir a través de esas experiencias. Pero es recordar esa voluntad interna, es recordar esa fuerza interna, es recordar esa valentía interna, esa resistencia interna que nos permite mantenernos de pie todos los días. Y algo importante en esto es que si tú estás en esa experiencia de soledad o si conoces a alguien que está viviendo de esta emoción, algo muy importante es que no debemos de juzgar. Sé que a veces el juzgar es algo que se nos da con mucha facilidad y a veces ni siquiera lo pensamos, simplemente tenemos esa reacción. Pero parte del aprender de esta experiencia es también muchas veces es ponernos en los zapatos del otro, el entender su situación. Y no quiere decir que te enganches en su situación, es simplemente entender y respetar. Y no debemos de juzgar, ¿ok? Porque juzgamos por miedo, juzgamos porque nos confronta, juzgamos simplemente porque a veces es lo primero que se nos viene, ¿no? Pero nosotros no sabemos por lo cual está pasando esta persona o tú estás pasando, incluso te juzgas a ti mismo, pero muchas veces no sabes el origen de la situación, simplemente lo sientes y a veces el simple entorno en el que estás puede llevarte a experimentarlo, pero en realidad tiene que ver con esa fuerza interna que hay dentro de ti y que debes de recordarla, porque no importando todo lo que está sucediendo a tu alrededor, no importando todo tu entorno, no importando todo lo que haya pasado, tú debes de estar fuerte, tú debes de tener esa valentía, esa fortaleza, esa capacidad y esa voluntad, esas ganas de levantarte y de poder continuar, de disfrutar de la vida. Como les decía, la vida es solo un instante y es un cambio continuo que tenemos constantemente. Y a veces podemos estar muy equilibrados y hay días que puede ser que no. Hay días que estamos más emocionales y hay momentos en los cuales podemos estar más estables emocionalmente. Entonces, independientemente de eso, hay muchos otros factores que también nos llevan, ¿no?, a sentir todas estas experiencias. Y cuando nosotros entendemos esa parte, esa emoción, la analizamos, la observamos, vemos qué es lo que nos está haciendo que aprendamos, qué nos está recordando en nosotros mismos o qué está simplemente fortaleciendo en nosotros mismos. Y en base a eso es también nuestro trabajo. Es ese trabajo que como alma, como seres humanos tenemos en esta vida, en este camino. Pero lo primero que tenemos que hacer es no juzgar. Y no juzgarnos no solo quiere decir a nosotros, sino también a los demás, a las personas que estén pasando por esta experiencia. Y hay cosas que nosotros debemos entender y recordar. Y una es que lo que está sucediendo allá afuera, todo eso que está sucediendo allá afuera, nosotros debemos simplemente de observar, de sacar lo mejor y analizar todo eso que está pasando internamente, todo eso que estamos experimentando, observarlo, sacar lo mejor de eso. Y es muy importante, como les decía, no darle la vuelta a esa emoción de soledad, porque cada vez crece más. Es simplemente poder enfrentarlo. Una vez que lo haces te darás cuenta que eso se aligera y puedes buscar ayuda profesional en donde puedas tener esas herramientas necesarias para que tú puedas levantarte y que puedas simplemente seguir. A veces sé que a lo largo de nuestras vidas recibimos muchos consejos en todo sentido. Cuando nos sentimos así, cuando lo expresamos, es importante también el darnos cuenta que a veces podemos expresarlo, a veces esa soledad es silenciosa y no la hablamos, no la expresamos, pero internamente estamos sintiendo ese vacío en donde no hay para dónde mirar, donde simplemente ves el fondo.
Y recuerda que también en donde entre más oscuridad haya, quiere decir que pronto la luz va a llegar. Quiere decir que muy pronto vas a ver la luz. Entonces, es real. Muchas veces necesitamos tocar fondo para poder levantarnos todavía con más fuerza, con más valentía, con más ganas de vivir. Y todas estas experiencias por las cuales nosotros pasamos es parte de ciertos procesos que a lo mejor como almas, como seres humanos nos toca experimentar. Hay cosas, como les he dicho muchas veces, que están puestas en nuestro destino y hay muchas otras que podemos cambiar, ¿ok? Y esta parte de experimentar la soledad nos puede hacer cada vez más fuertes. No solo es el recordar que podemos sacarle provecho a esa soledad para hacer todo eso que nos gusta, para hacer todo eso que nos satisface, para hacer todo eso que nos recuerda que somos capaces y que tenemos esa capacidad de seguir adelante y crecer cada vez más. Y como les decía, a veces recibimos consejos de todo tipo y está bien, toma lo mejor de esos consejos, pero hay cosas en la vida que tenemos que vivir, hay cosas en la vida que tenemos que enfrentar y hay cosas en la vida que tenemos que experimentar de una manera a veces fuerte, de una manera en donde nos podamos caer y recordar nuestra propia esencia y agarrarnos de nosotros mismos para poder continuar. Pero cuando estamos en ese espacio donde podemos caernos, si recordamos todas estas voces, todos estos consejos, todas esas personas a nuestro alrededor que nos aman, toda esa gente que simplemente está ahí para nosotros y que nos recuerda ese amor incondicional, son herramientas también que nos pueden ayudar a continuar. Y si no las tienes, si estás pasando por esa experiencia y no tienes esas herramientas o esas voces o esos consejos o a esas personas junto a ti que puedan estarte apoyando, sosteniendo, tú debes de encontrar esa estabilidad dentro de ti, debes de encontrar esa confianza dentro de ti, porque algo importante que nos va a ayudar a poder enfrentar o salir de un estado de soledad, de ese sentimiento, es el confiar en nosotros mismos, es el creer en nosotros mismos y que las experiencias que vivamos son aprendizajes y cada vez nos deben de hacer más fuertes, porque no habría razón para que entonces estuvieran ahí llenándonos de esas experiencias. Y el que nosotros podamos salir victoriosos de cada una es muy importante. Es muy importante porque nos va a hacer recordar muchas otras emociones que nos pueden dar las herramientas necesarias para nosotros poder seguir caminando y seguir caminando con esa fe en nosotros mismos. Recuerda que hablando acerca de este tema que tiene que ver con la soledad, sé que a veces es muy difícil porque cuando estamos en ese punto experimentamos muchas emociones, experimentamos cambios en nuestra vida y esas emociones a veces se pueden convertir en desafíos, esas emociones se pueden convertir incluso en algo súper fuerte, en algo muy potencializado, ¿ok? Pero depende de nosotros hacer, ¿ok? Tengan esa capacidad de potencializarse o simplemente hacer que se neutralicen. Y tiene que ver con nuestro pensamiento. Si nosotros mantenemos una energía de positividad, una energía proyectiva, en donde no importando si estamos sintiendo esa experiencia, el recordar todas esas virtudes, todos esos valores que hay en nosotros, todas esas fuerzas, todas esas... ¿cómo decirlo? Todas esas capacidades, todas esas ganas. Entonces vas a poder mantenerte y vas a poder decir, ok, tengo una oportunidad más, puedo salir de aquí, pero tienes que querer levantarte, tienes que querer salir adelante, tienes que querer ver la luz después de toda esa tormenta que hay, después de toda esa oscuridad en la que pudieras experimentar. Le llamo oscuridad
a eso, porque a veces se vuelve tan frío el asunto, se vuelve tan fría la emoción, que simplemente nos aislamos, que simplemente nos lleva a sentir no solo esa parte de soledad, sino de sentir ese vacío, de sentir ese hundimiento en nosotros. Pero justo debemos de agarrarnos de ahí y recordar que después de todo eso hay para dónde mirar, que después de todo eso hay un camino en donde esa energía y esa emoción que estamos sintiendo puede transformarse y puede ser positiva para nosotros, donde esa experiencia por la que estamos pasando nos puede dar las herramientas que nosotros necesitamos para hacer cosas diferentes, para recordar incluso todas esas capacidades que nosotros tenemos. Acuérdate que las oportunidades van a seguir aquí mientras nosotros sigamos vivos. Entonces, mientras tú sigas respirando, mientras tú sigas estando aquí, teniendo esa bendición de poder vivir, hay que aprovecharla al máximo. Y como les decía, es importante hacer todo lo que a ti te gusta, es importante recordar que la soledad puede ser tu gran amigo si sabes aprovecharlo, que la soledad puede recordarte quién eres y puede sacar lo mejor de ti, que la soledad te puede llevar a enfrentar incluso ese desafío que en ese momento estás sintiendo, donde ya no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir, te quedas como estático. Y la idea de la soledad es que te actives, la idea de la soledad es que despiertes, la idea de la soledad es que pongas en marcha todas esas ideas que tienes, toda esa productividad interna donde está almacenada y donde simplemente queremos que pueda ser descubierta y queremos que pueda ser observada y escuchada. Entonces, es simplemente el que puedas recordar nada más. Menciono mucho esta palabra de recordar porque en realidad es algo que tenemos, es algo con lo que nosotros nacemos, con toda esa capacidad. No, nosotros nacemos con todas estas, ya puesto como diríamos, como en nuestro chip, todas estas experiencias que vamos a vivir, que vamos a enfrentar. Pero también la vida, el universo nos da las herramientas para poder enfrentarlo. Nos da las herramientas para poder ir a través de esas experiencias. Nos da las herramientas para que nosotros podamos continuar y que cada paso que nosotros demos pueda ser con seguridad y que cada paso que nosotros demos pueda ser con estabilidad mental, estabilidad emocional. Pero muchas veces tenemos que pasar por experiencias y por desafíos que nos llevan a sentir que ya no hay para dónde o que eso es lo último que hay, ¿no? Y en realidad no es así. Si nosotros giramos un poquito más esa mentalidad y decimos, ok, está esto aquí, es muy real, me siento así, pero hay otra chance, hay otra oportunidad, ok. Si nosotros vemos que tenemos un gran problema en nuestra vida y pensamos solo enfocándonos en el problema, vamos a crear más problemas. Pero si nosotros nos enfocamos, ok, está este problema, está esta emoción, está este miedo, está este sentimiento de soledad, y ver las posibilidades que yo tengo para salir, para confrontar, para aligerar esta situación, para resolver este problema o para cubrir esa necesidad o ese vacío que tengo, es muy importante entender que van a llegar las oportunidades, ¿ok? Pero debemos simplemente de acordarnos, de acordarnos que llegan y que están ahí porque la vida misma nos las ha dado, puesto en nuestro destino. La vida misma nos las da, pero a veces no las vemos. Los sentimientos o esa emoción de soledad nos puede hacer que te encaminemos como oscuras, por así decirlo, como si cerraran nuestros ojos y entonces no viéramos para dónde. Pero en realidad no es así. Tenemos nosotros la capacidad de poder continuar y de mirar hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Y la soledad te va a recordar tu propio calibre. La soledad te va a recordar quién eres en realidad y esa capacidad que hay dentro de ti para resolver los problemas, para resolver y enfrentar las situaciones difíciles, las crisis, los desafíos. Te va a pulir como ser humano y te va a llenarte de amor también si sabes cómo dirigir
cómo enfrentar la soledad y cómo hacerla tu amiga. ¿Okay? La soledad no está mal y no está mal sentir soledad. Es simplemente aprovecharla, hacerla tu amiga y que te pueda encaminar y que te pueda acompañar hacia esa victoria, hacia eso a donde tú quieres llegar, en donde simplemente puedas ser feliz, en donde el ser feliz no quiere decir que no enfrentes nada de esto, no, es parte de también, o sea, no, el que nosotros experimentemos felicidad no quiere decir que todo va a estar padrísimo y todo es color de rosa. No, muchas veces tenemos que ir paso a pasito, ¿ok? Y como les decía en la plática anterior, ¿no? Nuestro derecho de nacimiento es ser felices, sí, por supuesto, pero debemos de recordar que toda esta parte, para llegar a ese punto, a veces tenemos que vivir de ciertas experiencias para recordar la felicidad interna, y que el entorno puede no estar siendo muy favorable, no puede no estar siendo positivo, pero si yo me mentalizo de una manera positiva y si yo proyecto una vibración diferente y si yo proyecto felicidad, las cosas van a cambiar, pero van a cambiar porque yo empiezo a cambiar. No, los cambios que nosotros queremos ver en nuestra vida empiezan simplemente cambiando nuestra perspectiva, cambiando nuestra visión, cambiando incluso nuestra respiración. ¿A qué me refiero con esto? A que a veces nuestra respiración es tan acelerada que incluso cuando estamos en ese estado de soledad se puede volver de una manera diferente. Pero si nos adentramos un poquito más hacia nosotros, respiramos conscientemente por lo menos 3 minutos, vas a encontrar mucho más calma de la que puedas imaginarte. Vas a encontrar esa tranquilidad que necesitas en ese momento, esa neutralidad y esa estabilidad que necesitas para que puedas ir a través de ese estado de soledad. Entonces, no nos queda más que un compromiso con nosotros mismos, no nos queda más que vivir los cambios que se presentan en nuestra vida de la mejor manera y entender que la soledad puede ser nuestro amigo y entender que la soledad puede sacar lo mejor de nosotros para que las experiencias que vivamos nosotros cuando experimentemos soledad puedan simplemente pulirnos y hacernos mejores personas, hacernos más conscientes no solo de la vida misma, sino de la vida en general y de todo lo que nos rodea. Y recordarnos que siempre hay una oportunidad más en esta vida en donde podemos tener las herramientas para poder ser felices y poder seguir adelante y tener la fuerza para enfrentar la vida misma y los desafíos que la vida misma nos pone para tener un mejor aprendizaje y simplemente aprender de esos mensajes y de esas oportunidades que día a día llegan hacia nuestra vida, hacia nuestro destino. Y bueno, pues más adelante les compartiré algo más acerca de este tema. Como les he mencionado, es un tema muy extenso, entonces les voy a compartir algo que todavía es mucho más interesante y herramientas que tú puedes tener para que puedas aprovecharlas, que puedas hacerlas, las puedas llevar a cabo para cuando estés en ese estado emocional. Pero algo importante es que tengas ganas y algo importante es que tú quieras y algo importante es que sientas que te tienes a ti mismo y que la soledad te hace sentirte a ti mismo y recordar que ahí estás para ti. Entonces les voy más adelante a compartir algunas herramientas que pueden ser de gran utilidad, sencillas que puedes hacer en casa para que si estás en ese estado simplemente puedas cambiar esa vibración, ¿ok? Pues bueno, muchísimas gracias, que tengan un bendecido día y nos vemos muy pronto.